Quienes han concurrido en las 4 ediciones a estas conferencias de invierno han podido ver que cada año hemos querido tener alguna innovación para beneficiar en distintas formas a quienes han concurrido y han venido y trabajan en el área de oncología desde los distintos lugares, desde la oncología clínica, la radioterapia, el laboratorio, la anatomía patológica, la administración de salud, los planes en oncología. En el segundo año de estas conferencias se firmó con el Ministerio de Salud Pública de Bolivia y la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer un acuerdo para el desarrollo de técnicas de diagnóstico en Bolivia que se han ido llevando adelante en distintas reuniones de ambos lados y que bueno, es un proyecto que ha caminado a partir de la firma que se realizó aquí en las conferencias de invierno. El año pasado innovamos con nuestra página web en la cual ustedes pueden encontrar todas las conferencias grabadas desde la primera hasta la tercera y la de hoy también. El video completo de la clase del profesor Musé también va a estar en la página disponible para los que la quieran ver, así como la transcripción de cada una de las conferencias, material que cualquiera de ustedes o cualquier otro colega que quiera utilizar está autorizado a poder utilizarlo en charlas, en presentaciones, porque el espíritu que tiene esta página web es justamente dar la información, brindarla y dejarla al servicio de quien la pueda precisar. Este año vamos a hacer una nueva innovación, si cabe el término. A partir de este año vamos a hacer el lanzamiento del Premio Conferencias de Invierno. El Premio Conferencias de Invierno quiere ser simplemente un reconocimiento extra a todos los que trabajan en la oncología nacional. ¿En qué consiste? Consiste en 2 vertientes. Un premio mayor que está destinado a médicos, servicios, a las cátedras de oncología, a servicios públicos en hospitales, servicios oncológicos, servicios de laboratorio, anatomía patológica, de todo el país, de todas las instituciones. O sea, todos pueden participar, no solo que pueden participar, sino que participan como posibles postulantes a ganar ese premio. Ese premio no les vamos a decir ahora en qué consiste, van a tener que entrar en la página web, que van a estar allí en qué consiste el premio mayor. No va a estar inmediatamente, va a estar en el correr, les vamos a avisar cuando esté, pero no es lo importante, sino el reconocimiento. Hay un grupo de médicos expertos que serán los que tendrán que encargarse de evaluar anualmente el trabajo que se ha realizado en la oncología nacional y serán los que tengan que asignar ese premio. Ese grupo, ese comité para dar el premio va a estar integrado por la doctora María Julia Muñoz, el profesor Álvaro Luongo y el profesor Mario Barangot. Y por si se pelean, quien habla también, cosa que si tienen mucha diferencia entre ellos, termino definiendo yo. Va a haber un segundo premio, que es el premio Junior, que está destinado a todos los médicos especialistas en oncología, radioterapia, anatomía patológica, laboratorio, todas las especialidades vinculadas a la oncología, desde el inicio del posgrado hasta los 10 años de recibidos. Que ese premio Junior tiene la misma intención, reconocer el trabajo, que puede ser trabajo por presentaciones científicas, por premios que se hayan presentado en otros lugares y los hayan ganado o no ganado. Y ese premio Junior también tendrá un comité que será el encargado de asignarlo, que va a estar formado por el doctor Mauricio Cuello, el doctor Álvaro Luongo Gardi, la doctora Virginia Ortega y el doctor Milton Fornella, por si ellos se pelean. Milton se encarga de definir quién va a ser el ganador. Anualmente los vamos a entregar, vamos a hacer una modalidad que sea interesante.
van a llegar, como siempre, 3 o 4 postulaciones al final, que lo vamos a ir avisando en la newsletter de las conferencias de invierno, según lo que el comité designe. Y bueno, y el día de las conferencias se sabrá quién es el que ganó. El que gane va a tener que hacer una pequeña presentación de su trabajo durante las conferencias de no más de 5 minutos. Así que los postulados que lleguen al final, todos van a tener que traer esa presentación porque no van a saber hasta el último día, hasta el día de la próxima conferencia, el año que viene, quién es el que gana. Así que bueno, están todos comprometidos, veremos cómo funciona. Y bueno, esa va a ser la innovación que vamos a plantear para este año. Siguiendo con las conferencias, la próxima le pertenece al doctor Mauricio Cuello, que ustedes ven en el currículum, lo tienen en el programa. Voy a tomar profesor adjunto de la Cátedra de Oncología Clínica del Departamento Básico, coordinador general del GOCUR y con varias pasantías, fellows y demás en distintos lugares, entre ellos en Barcelona. No, le agradezco muchísimo la invitación a Álvaro y a todos los organizadores. Jamás creí cuando salía de mi casa hoy que me iba a tocar hablar después del doctor Musé. Va a ser muy difícil decir algo que tenga gusto a algo después de esta exposición, pero vamos a ver cómo nos defendemos. Voy a hablar un poco de cáncer gástrico, sobre todo en cáncer gástrico loco regionalmente avanzado y cáncer gástrico metastásico, nuevas dianas terapéuticas. Estos son mis conflictos de interés, que es una norma que he adquirido últimamente. Y en la introducción vamos a hablar de aspectos generales del tratamiento, fue muy somera porque no es mi idea aburrirlos con eso. Después vamos a ver algo de vías moleculares, que sí es mi idea aburrirlos con eso, porque creo que es algo crucial en el manejo del cáncer gástrico. Vamos a hablar de las opciones terapéuticas actuales. Yo también voy a hablar algo del estudio TOGA. Vamos a dar un poco una visión desde el punto de vista clínico y las perspectivas y las nuevas dianas que podemos y que tenemos en desarrollo. El cáncer gástrico es un título y nada más, es una enfermedad tremendamente heterogénea que depende en su clasificación de muchísimas cosas, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, no es lo mismo el cáncer gástrico de los chinos o japoneses, que tiene diferencias epidemiológicas, sociales, no es lo mismo el cáncer gástrico en Colombia, que está originado en el 80% de los casos por comer una papa que genera una reacción exotérmica en el estómago, no es lo mismo el cáncer gástrico que tenemos nosotros acá. También varían las histologías, las anatomías y desde el punto de vista molecular también. Voy a intentar integrar un poco las diferencias que pueden haber en los aspectos patológicos y clínicos con los comportamientos moleculares, que es algo que tiene importancia directa en la práctica clínica, no solo para los médicos, para los administradores de salud, para los patólogos mismos, para los radiólogos, para el fibrogastroscopista. Creo que el abordaje de esta patología requiere que todos conozcamos estos aspectos. La quimioterapia convencional hoy en día se utiliza en adyuvancia y con criterios paliativos ha demostrado un beneficio claro, como veremos más adelante prácticamente en todas estas topografías. También tiene un rol muy importante la radioterapia y obviamente la cirugía en algunas situaciones locorregionalmente avanzado. Y las nuevas drogas y los nuevos ensayos clínicos empiezan a aparecer cada día más. Si uno busca cáncer gástrico clinical trials en clinicaltrials.gov hoy encuentra aproximadamente 1.100 estudios. ¿Cuáles han sido los progresos? Bueno, desde el mejor cuidado de soporte, que da aproximadamente 4 meses, hemos ido en los últimos 20 años adquiriendo nuevas estrategias y la monoterapia con 5-fluoracilo da 7 meses, 12 taxés, cisplatino y 5-fu, 9,2 meses en avanzado. La combinación de cisplatino y capecitabina nunca fue comparada con el otro esquema, pero muy similar. El caso de cisplatino, 5-fu, leucovorin, 10,7 meses. Y el esquema EOX, que hoy por hoy gana terreno y es más o menos uno de los más utilizados, 11,2 meses. No voy a entrar en las nuevas drogas que han modificado en algo estos valores, lo veremos después que hagamos un análisis de ellas, sobre todo de aquellas drogas anti-HER2. Las vías moleculares, no sé si se puede ver bien los nombres de los fármacos, pero las vías moleculares del cáncer gástrico en particular, ya se dijo alguna cosa, pero sobre todo la familia del factor del receptor de crecimiento epidérmico es una de las más importantes, es para la cual contamos con las estrategias terapéuticas más efectivas. Después gana terreno y se investiga muchísimo en el área de la angiogénesis y hay muchos fármacos que ya se han hecho algunos fases 3 con resultados disímiles que actúan contra el factor de crecimiento y otros en desarrollo contra el receptor del factor de crecimiento.
También tenemos el factor de crecimiento fibroblástico, también tenemos el MET, y después hacia el interior celular hay muchas vías de señales involucradas en la resistencia al HER2, que también son importantes, y también se busca desarrollar moléculas contra estas mediadoras de señales. En caso específico es la vía del AKT y el mTOR, y también en cáncer gástrico el PI3 quinasa, el fosfato inositol 3 quinasa. ¿Cuáles son las alteraciones? Para HER2 las conocemos bien, es la sobreexpresión, sobre todo la sobreexpresión, que como dijo la doctora Musto hoy, es del 10 al 38%, tiene un valor pronóstico y predictivo. Después vamos a analizar con un poco más en detalle, cuando veamos el TOGA, cuál es realmente el valor pronóstico y predictivo. Obviamente el manejo de trastuzumab ha dado un beneficio importante, pero si nosotros miramos en detalle el estudio, vamos a ver que el valor predictivo que tiene sirve, pretende seleccionar, pero es pobre. Necesitamos otros marcadores. Para VEGF, hay receptores de VEGF, sobre todo en la expresión. También en HER2 existen mutaciones en otros tumores y también están descritos en tumores gástricos que seleccionan una población especialmente sensible a determinados fármacos. Las mutaciones de BRAF, que conocemos inhibidores para BRAF con una frecuencia un poco más baja, la pérdida de PTEN es importante, las mutaciones de AKT, la sobreexpresión de mTOR. En todas estas situaciones clínicas han habido estudios fase 1, 2 y 3. Esto tiene importancia clínica directa porque lo comentó la doctora Musto y lo comentan todos los expertos, hay que hacerle a todos los estómagos, hay que hacerle inmunohistoquímica para HER2. Veremos en la próxima tabla a ver si eso es tan así. Yo estoy parcialmente de acuerdo, no veo por qué algunos tumores que vamos a hacer en la tabla siguiente tienen que testearse, porque eso se traduce al paciente, y el paciente viene a tu consulta con angustias y con presiones que son perfectamente válidas, pero que en la realidad el beneficio que puede lograrse es escaso, muchas veces se pierde tiempo, se generan falsas expectativas, y si miramos la tabla y viendo los porcentajes en función del tipo, cosa que también muchas veces desconocemos, lo más frecuente es que es una biopsia por fibroastroscopía con un volumen pequeño y te dicen adenocarcinoma y no mucho más, que no permite conocer en detalle si es un difuso, si no es un difuso. Nosotros lo revisamos hace poco, pero no es raro encontrar fibroastroscopías que no dicen la topografía del tumor, no es raro. Si nosotros vemos, por ejemplo, basados en los métodos moleculares y la histología, sí, la amplificación del HER2 para el intestinal parece que tiene una frecuencia aceptable, pero el difuso es de un 2 al 7 y tira más al 2. Después si vemos otras alteraciones para otro tipo de moléculas, encontramos que la tinción para VEGF es de 1,4% o 2,2%. En general, nosotros vimos una gran presión de la industria por vender un fármaco y tenemos que encontrar un método de selección que sirva, ¿no? Se gasta, ¿cuál es el impacto económico que tiene testear pacientes que a lo mejor no lo necesitan? Para test que a lo mejor seleccionan, pero seleccionan en exceso. Esto es las vías moleculares en los estudios clínicos. El HER2 está muy en boga en este momento. Hay 26 estudios clínicos solo con trastuzumab. Hay más de 20 estudios clínicos con trastuzumab DM. Pertuzumab tiene un fase 2, también tiene un fase 3 que no está en esta tabla, pero ya está el resultado. El apatinib está en curso en fase 3. Hay un pan inhibidor de TKA que es de Pfizer, me fui lejos, bastante. Después para GFR también hay varios estudios para cetuximab, fase 3, que fue negativo, el panitumumab también fue negativo, no solo fue negativo, sino que fueron peor que el brazo placebo, ambos dos estudios. En el caso específico de inhibidores del MET, hay con foritinib, con crizotinib, hay un fase 2 que está casi terminando, con bevacizumab en un estudio grande, que es el estudio Avagast, que es muy interesante leerlo entre líneas. Yo me voy a tener un segundo después al final para mostrar algo que es muy particular, porque tiene que ver no solo con la enfermedad y con la biología, sino con algunas características regionales que mucho tampoco tienen que ver con asociado a características étnicas, sino muchas veces asistenciales y de conducta de los oncólogos.
Lo que sí no hay dudas es que la anatomía patológica nos va a decir muchas cosas, pero seguramente para definir el tratamiento oncológico dentro de 10 años o menos vamos a necesitar un secuenciado masivo y alguna otra técnica que valore mejor la expresión de genes, porque no va a ser admisible no diferenciar las pequeñas categorías. Se nos aventura la oncología va a ser cada vez más compleja. Entonces hay que conocer las vías moleculares, hay que conocer cómo se altera, hay que tener una visión crítica. Nosotros a través de un convenio con Baylor College podemos ofrecer esta técnica a los pacientes. Hoy por hoy en pocas patologías tiene un criterio asistencial. En cáncer gástrico nunca lo he utilizado, el costo para los pacientes de la salud pública es elevado, pero en breve el Instituto Pasteur, a través del mismo convenio con nuestro laboratorio, va a comprar un Illumina y un Ion Torrent, o uno de los dos, está por definirse con exactitud y vamos a tener a bajo costo este test. El test logra aproximadamente 8.000 mutaciones en 745 genes vinculados al cáncer. ¿Cuáles fueron las bases racionales para utilizar los inhibidores de HER2 y en particular el trastuzumab? Sabíamos mucho de la mama, ya lo comentó la doctora Musto, el cáncer gástrico expresaba en estudios hasta la fecha un 11 o 22% en los adenocarcinomas el HER2, después se ha visto que en algunas situaciones es superior, en algunas situaciones es menor. Si uno, lo voy a comentar después, pero si uno mira el estudio TOGA, los pacientes que participaron de Brasil tuvieron un porcentaje mucho más bajo. No se sabe si es una cuestión técnica o una cuestión racial, pero no es igual la distribución en función de la expresión. Nosotros en Uruguay no hay estudios y desconocemos cuál es la expresión nuestra. También desconocemos cuál es la cantidad de tumores difusos, cuál es la cantidad de tumores de esófago gastroesofágicos. No tenemos un conocimiento real de cuál es la situación de la patología. Por consiguiente, no tenemos un conocimiento real de cuál va a ser el impacto económico de esto. Entonces, creo que los administradores de salud también tienen un rol especial en esto, porque son cosas que hay que conocer. No hay que decir que no, basándose en los costos de los Estados Unidos o de Europa, y tampoco hay que decir que sí fácilmente basándose en esa información. Nosotros tenemos que definirnos epidemiológicamente, histológicamente y molecularmente, y ahí ver cuánto cuestan las cosas y decir sí o no. Cosa que hoy no se hace con ninguna aplicación. Y tenemos el ejemplo claro del Tarceva. El Tarceva es un inhibidor de GFR que usa en cáncer de pulmón. Si nosotros calculamos que en Uruguay mueren 1.200 personas de cáncer de pulmón al año, si calculamos que más o menos la mitad son adenocarcinomas, si sobre eso calculamos que aproximadamente un 15% pueden estar mutados, tendría que haber unos 50 o 60 pacientes que pueden ser bueno, en 2 años el Fondo de Recursos financió 20. ¿Qué pasa? La biología está, el sistema está y los médicos no ponemos el test. Entonces, va a pasar lo mismo con todo. Los que se perjudican son obviamente los pacientes, pero además tenemos que estar mancomunados con los administradores para definir con exactitud las conductas. Lo traigo como ejemplo, pero también pasó en la mama al principio. Si uno mira el porcentaje de evolución de utilización de trastuzumab en las diferentes indicaciones, también fue en aumento. Y colocar en la práctica clínica una conducta lleva en promedio 17 años. Entonces, y depende de muchas cosas, no solo del médico, de la realidad administrativa, la realidad del país. Acá es algo que no es tan fácil de definir. Conocemos bien, y ya lo dijeron los que me precedieron, cuáles son las funciones que tiene el HER2 y cómo actúa, y cuáles son las funciones y cómo actúa la molécula inhibidora que es el trastuzumab. Y eso llevó al diseño del estudio TOGA. El estudio TOGA es un fase 3 randomizado, abierto, internacional y multicéntrico. En realidad la mayoría de los pacientes son asiáticos. En todos los estudios clínicos de carcinoma gástrico, la inmensísima mayoría de los pacientes son asiáticos. Entonces hay otra realidad, no hay que trasladar así de buenas a primeras el resultado. 3.800 pacientes, como comentaron, donde 810 eran HER2 positivos, un 22,1%. Ya les voy a insistir, en Brasil andaban el 11, HER2 positivos con carcinoma gástrico avanzado en el 584. Se reclutaron después 10 pacientes más que no entran en el análisis porque ya habían firmado el consentimiento cuando se terminó el screening. Y el brazo de 5-fluoracilo, capecitabina más cisplatino fueron 290 y el brazo experimental 294 pacientes. La elección de utilizar capecitabina o 5-fluoracilo dependía del oncólogo, no estaba pautado previamente.
Y se estratificaron los grupos en función de si se trataba de un carcinoma gástrico avanzado versus metastásico, si era un carcinoma gástrico o de la unión del gastroesofágica, si tenía enfermedad medible versus no medible, el ECOG 0,1 versus 2. ¿Quién trata un gástrico con Prostatus 2 con quimioterapia de cisplatino 5-FU? Creo que poca gente lo hace. Poca gente lo hace. Y el porcentaje no era despreciable. Eso a la hora de trasladar un resultado a la práctica clínica. El esquema que se emitía de para capecitabina era 1000 miligramos metro cuadrado cada 12 horas del día 1 al 14, durante cada 3 semanas por 6 ciclos. Eso es más o menos como se hace acá. El 5-fluoracilo es lo mismo. Se me cae el micrófono. El cisplatino 80 miligramos metro cuadrado cada 21 días. Y el trastuzumab, como se usa habitualmente, con una dosis carga de 8 miligramos, seguido por 6 miligramos en las dosis siguientes cada 21 días hasta progresión. Los objetivos se comentaron: sobrevida global. Los secundarios eran sobrevida libre de progresión, tiempo de progresión a la progresión, el porcentaje de beneficio clínico, el porcentaje de respuestas globales, la duración de la respuesta, la calidad de vida, la seguridad, la intensidad del dolor, consumo de analgésicos, cambio de peso y farmacocinética. Con algún resultado había que rescatar el estudio si era negativo, entonces se generó un importante número de objetivos secundarios y el tamaño de la muestra se calcula solo para la sobrevida global. Entonces toda la información posterior que viene sobre los objetivos secundarios hay que detenerse bien a ver si estaba el estudio diseñado para ese objetivo. La sobrevida global se calculaba en base a una mejoría de 3 meses, que eso da un hazard ratio de 0,77, con un error alfa de 0,05, una potencia del 80, se necesitaba más o menos ese número, 584, randomizados 1 a 1. Se planificaron 2 análisis de interín, uno los 230 eventos y el otro los 345 eventos. Los criterios de inclusión tenían que ser un adenocarcinoma de estómago de la unión gastroesofágica, localmente avanzado y o metastásico, con enfermedad medible o no, ER2 positivo con una valoración central y el ECOG con un performance status que sea menor a 2, igual o menor a 2. Y haber firmado obviamente el consentimiento informado. No podían ser pacientes que habían recibido quimioterapia adyuvante en los 6 meses previos, tampoco quimioterapia previa en la enfermedad avanzada, una fiebre menor de 50 y un clean de creatinina que fuera menor de 60. Por características demográficas, estaba muy bien balanceado, al igual que con la edad, el peso. Miren, por regiones, es lo que pasa en todos los estudios: el 56% eran asiáticos, un porcentaje muy bajo eran americanos, otro porcentaje importante eran europeos, y después había otras nacionalidades, creo que también se hizo en Australia este estudio. Y en cuanto al tipo, el intestinal fue por lejos el más frecuente. Esto tiene que ver con la fuerte presencia de asiáticos. Eso en general no es lo mismo en nuestras latitudes. El difuso era muy bajo y el mixto tenía un valor intermedio bajo también. En cuanto a los factores de estratificación, también bien balanceado en todos los aspectos. Y este es el objetivo primario que se cumplió, ¿verdad? Ellos se lo proponían, era una diferencia de aproximadamente 3 meses. No llegó con exactitud, pero igual lo lograron. 11,1 para el brazo control, que es un buen brazo control, es una sobrevida difícil de lograr siempre en cáncer gástrico, y 13,8 para el brazo con trastuzumab. La mediana es alta de sobrevida, pero si ustedes analizan el tiempo promedio que se tomó trastuzumab, fue 4,9 meses. ¿Eso cómo se interpreta? Si la sobrevida de progresión obviamente más baja, seguramente en la mediana se logra porque un porcentaje de pacientes que obtienen beneficio después reciben segundos tratamientos y en realidad no eran tantos los que vivieron mucho más. Si no, nos explica que el tiempo de consumo promedio de trastuzumab fuera 4,9 meses. Y esto explica también algo que tiene que ver con las toxicidades. El objetivo secundario, que fue la sobrevida de progresión, fue 5,5 y 6,7 meses. Esto es interesante porque tiene relación directa con el valor y la capacidad de predicción. Nosotros, el concepto es ER2, el cáncer gástrico, es predictivo de respuesta en pacientes que uno usa trastuzumab. El porcentaje de respuestas globales es 47,3%. Es decir, menos de la mitad de los pacientes van a responder.
Eso hay que tenerlo a la hora también de enfrentarse al paciente y proponerle un tratamiento. Tenemos que conocer bien cuál es la potencia y la capacidad de predecir respuesta o de cómo lo vamos a utilizar. Respuestas completas prácticamente no hubieron, sí muchas respuestas parciales. Y cuando vemos por análisis de su grupo, los asiáticos marchan francamente mejor, los europeos, los americanos, pero son muy poquitos en el total. Los asiáticos y los europeos, los asiáticos llegan a la línea, no para ser significativo, y en el caso de los europeos es algo superior. Pero después cuando vamos al resultado 2, ya lo comentó la doctora Musto, los que tienen mayor beneficio son aquellos que tienen 3 cruces y FISH positivo. Que en el estudio era un porcentaje relativamente bajo y no fue diseñado el estudio para demostrar beneficio exclusivamente en ese grupo. Igual la diferencia es más que considerable. Por estatus 2, ya lo comentó la doctora, también vemos lo mismo, ¿no? Y esto acá la comparación, que también se mostró 16 meses la sobrevida para pacientes que tienen altos niveles contra 11,8, que era el otro grupo. Igual, una vez más, insisto en que la mayoría de los eventos se dan previo a la mediana, y esto es porque el número de los que se benefician es menor y es mucho más prolongado. Y tiene que ver con un elemento que es la utilización de segundas líneas. Es decir, los pacientes progresaban, en la mediana era 4,9 semanas, pero ¿por qué siguieron vivos? Seguramente recibieron muchas segundas líneas. Y cuando vemos la distribución de las segundas líneas según la región, ahí nos vamos a encontrar con una sorpresa que tiene una implicancia directa con lo que hacemos nosotros. Si yo le pregunto a los oncólogos acá presentes cuántos tratan en segunda línea los carcinomas avanzados, seguramente hay, pero son pocos, son una minoría. Yo tengo que pensar, no tengo un recuerdo así inmediato Y las causas de muerte. Muerte por progresión, la diferencia es sustancial, ¿no? 167 en el brazo de solo quimioterapia, y cuando agregás, ¿eso dónde vino? Contra 148 en el brazo que combina el trastuzumab. Y la mortalidad relacionada al tratamiento, hay 3 muertes en el brazo de quimioterapia y 10 en el trastuzumab. 10 de 200 y pico serían aproximadamente un 5%, ¿no? Un 4% de mortalidad. Hay que decirle al paciente, posiblemente la chance de respuesta sea un 47%, la chance de morirse es de un 4%. Yo siempre escucho comentar que el MVAC es un esquema de utilizado en vejiga, es ultra tóxico y nadie le quiere usar porque la gente se muere. La mortalidad del MVAC es 4%. El carbotaxol tiene 2 más o menos y el estudio original de MVAC es 4%. La seguridad, en eso sí no hubieron grandes diferencias en aspectos hematológicos, en no hematológicos tampoco. Lo que preocupaba en particular eran los cardiovasculares, y en los cardiovasculares prácticamente no hubieron diferencias, porque el tratamiento es mucho más corto. Se compara con la mama, que la mama se trata un año cuando es metastásico, y cuando es adjuvancia se hacen 18 ciclos, y acá se trataron 4,9 meses. En realidad eso explica que no haya habido una toxicidad cardíaca importante. Pero a pesar de todo esto no hay dudas, nadie puede negar que el trastuzumab es una importante herramienta terapéutica, y de hecho está aprobada por la FDA, aprobada por la MEA. En realidad también la NCCN lo recoge el pautado nacional de oncología. Es la opción terapéutica en primera línea, más allá de que se pueda disponer de él o no en el medio. Y este número de 13,8 en realidad es para la población global. Parecería ser que la población que es muy positiva para los dos tendría un beneficio superior. ¿Cuáles son las perspectivas? Ver qué pasa con el tratamiento de mantenimiento, es una opción interesante. Ver qué pasa en combinación en segunda línea, hay muchos estudios. En estrategias con criterio curativo, se puede hacer una adyuvancia o una adyuvancia. Y casi todos los estudios apuntan ahora al trastuzumab vedotin, que es una nueva molécula que en mama ha demostrado ser muy superior. Vamos a ver qué pasa en cáncer gástrico. Trastuzumab se acerca al final de la patente. Entonces vamos a ver que probablemente baje el costo sensiblemente y el interés se desplace a otras moléculas.
Una de las moléculas es esta, el trastuzumab vedotin, que combina un fármaco que tiene una doble acción, la del propio trastuzumab y el del quimioterápico. Y después la estrategia está centrada en revertir la resistencia. Y acá se abre un abanico gigantesco porque el número de nuevas moléculas que buscan combinarse con trastuzumab o desarrollarse después es infinito. El estudio quizá más prometedor es el del everolimus, que en segunda línea logró una subida mediana de 11 meses después de progresión de trastuzumab y se está desarrollando actualmente el fase 3. Todos los inhibidores de ER1, cetuximab, anticuerpos del GFR han fracasado. Ha fracasado el sunitinib. Diría que el fracaso de la Avastin es parcial, ahora voy a hacer algún comentario, pero el camino viene por ahí. La angiogénesis, como decíamos, es una herramienta importantísima, muy prometedora, pero difícil de encontrar a pesar de los millones de dólares que se ha gastado, acciones terapéuticas efectivas. En tumores cerebrales en segunda línea parecen tener valor. Es discutible en pulmón, cada día gana terreno la utilización en primera línea combinada con quimioterapia, y también se han intentado estudios en cáncer gástrico. En cáncer gástrico se intentó desarrollar un estudio que es el AVAGAST. El AVAGAST combinaba el Xeloda cisplatino con bevacizumab contra Xeloda y cisplatino más placebo. No me voy a detener mucho en este estudio, pero demostró un beneficio que de 2 meses, pero no era estadísticamente significativo. ¿Qué pasa? Otra vez sobrecargado el estudio de pacientes asiáticos. Cuando vemos acá, asiáticos era un porcentaje muy importante, europeos y americanos. La subida de media de progresión sí fue significativa, sí fue muy significativa, y llama la atención que pase eso. ¿Por qué pasa? Que los pacientes tienen una progresión tardía, pero no hay beneficio global. Muchas veces una de las implicaciones es porque se tratan después, hacen otra segunda línea de tratamiento. Entonces no está bien definido cuál es el mejor endpoint para carcinoma gástrico. Y lo hemos visto ahora con resultados de este tipo. Si se analiza el estudio únicamente para Asia y Europa, el estudio es positivo. Si se colocan los americanos, el estudio no es positivo. Y esto tiene que ver con que, tiene que ver con esto, pero el 66% de los pacientes asiáticos recibieron otro tratamiento, el 31% de los europeos recibieron, pero acá apenas el 20% de los pacientes, después que progresaron, se trataron. Entonces es muy difícil traducir estos resultados a nuestra realidad. Hay múltiples vías relacionadas con el carcinoma gástrico y de la unión gastroesofágica, pero es obvio que hay que terminar con el desarrollo al voleo de poblaciones enteras gastando millones de dólares y después darse de cuenta que va a funcionar en las poblaciones de 4 o 5%. No todas las compañías están convencidos de eso si el desarrollo no siempre sigue esas reglas. El desarrollo tiene que estar dirigido por esta idea. Se deben tratar poblaciones seleccionadas, pero poblaciones seleccionadas no solo por el gen. El gen es uno de los factores, pero hay otro montón de elementos que tienen que tomarse en cuenta. Y tenemos que hacer investigación translacional en nuestras áreas. Es obligatorio conocer qué pasa con nuestros tumores. Hay varios trabajos, ya 2, que dicen que en cáncer de mama, por ejemplo, la frecuencia de triple negativo es más alta que en el resto del mundo. El porcentaje de HER2 en Uruguay parece ser inferior al de otros países. Creo que me corrija el doctor Alonso, pero también pasa en el estudio del INCI, que hay un control central. Es difícil. Hay un estudio que presentamos en el ASCO hace 2 años en cáncer de pulmón y el porcentaje de mutaciones de GFR en Latinoamérica es completamente diferente a los Estados Unidos y muy próximo a los orientales. Y se cree que las poblaciones indígenas que a través del estrecho de Bering vinieron a Sudamérica pueden tener cosas en común que expliquen ese comportamiento. En México, por ejemplo, es altísimo el porcentaje de GFR porque se desarrolla no por tabaquismo, por el humo de la cocina. Entonces, está bien, la información inicial generada en otros países puede funcionar como una medida inicial, pero nosotros tenemos que dar respuestas propias. Que no lo publiquen en GCO, que no lo publiquen en Chumbito y que luchemos para que entre en la revista médica. Pero si no pensamos para nosotros, gastamos mal y tratamos mal. No solo la biología importa, la aplicación de nuevas estrategias adaptadas a nuestras realidades y tenemos que auditar nuestros propios resultados. Eso como lo hacen los patólogos, pero tenemos que volver sobre
los datos que tiene el fondo, que recoge muy bien todos los resultados. Yo creo que el comportamiento en cáncer de riñón con sunitinib es similar al del estudio, pero ¿qué pasa en la adjuvancia del mama? ¿Qué pasa en los pacientes que tratamos con Tarceva? Tenemos que conocer cómo funciona en la cancha nuestra cualquier nuevo fármaco. Y esta es mi diapositiva talismán, yo siempre la pongo porque creo que es como que hay que abordar el cáncer en cualquier situación. Hay que tener una estructura previa, hay que pensarla y después hay que trabajar, poner el hombro, esforzarse para que nuestros pacientes, que son el que tendría que llegar al mejor objetivo, al más alto, se beneficien. Muchas gracias.